por su sangre. Iremos por el mundo como Él ordenó. Somos la luz que ilumina las tinieblas. Anunciaremos su santo evangelio. Seremos fiel frente a la tormenta, porque somos su iglesia, la iglesia de Cristo. No existe peligro que nos detenga. Predicamos su palabra bajo su protección. Somos la luz que ilumina las tinieblas. Anunciaremos su santo evangelio. Seremos fiel frente a la tormenta, porque somos su iglesia, la iglesia de Cristo. Somos la luz que ilumina las tinieblas. Anunciaremos su santo evangelio. Seremos fiel frente a la tormenta, porque somos su iglesia, la iglesia de Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día domingo 27 de septiembre. Ya se nos fue, ¿cierto? El mes de septiembre. Pisando ya estamos en el mes de octubre y tenemos este último domingo de septiembre, nuestra última enseñanza, exhortación de la palabra, nuestra última predicación, ¿cierto? Referente al pecado, referente a esta serie que hemos venido tratando, hablando, ¿cierto? Cada domingo del mes de septiembre, y llegamos al final, en esta serie que se llama Pecado, una pandemia mundial, ¿ya? Si usted no ha podido escuchar las enseñanzas pasadas, bueno, a través de Facebook, a través de YouTube, están, ¿cierto?, las enseñanzas pasadas, así que puede ponerse al día para escuchar, ya que está escuchando este último domingo. Bien, damos gracias al Señor por las alabanzas, damos gracias al Señor por los hermanos, por las hermanas, por las familias, damos gracias al Señor por las visitas, que hoy día nos podemos reunir, congregar virtualmente. Damos gracias al Señor porque no se ha detenido la predicación de la palabra, y Dios ha tenido bien a través de este medio traernos, ¿cierto?, su mensaje, su exhortación, su amonestación para nuestras vidas, que claramente es útil y es bienvenida para todos nosotros que amamos al Señor. Así que, como lo dije, llegamos al final de nuestra serie. Cuando nosotros vemos la palabra, cuando leemos el mensaje de la palabra,
nos toca examinar también las enseñanzas de Cristo respecto al pecado. Y obviamente Cristo saca, ¿cierto? Sale de manifiesto, pone sobre relieve, pone sobre la mesa cosas concernientes al pecado. Vamos a ver dos, así rapidito, a modo de introducción simplemente. Por un lado, es la gran cantidad de referencias que Cristo mismo, ¿cierto?, hace al pecado. Por otro lado, hace sus enseñanzas del pecado utilizando las parábolas, siendo la enseñanza de pecado muy específica en Cristo. Un ejemplo de ello vemos, por ejemplo, cuando trató con la hipocresía de los saduceos, de los escribas y de los fariseos, dándole a conocer qué cosa, fíjate bien, que no practicaban lo que enseñaban. Esta narración, ¿dónde la encontramos? En Mateo 23, del versículo 1 al 36. Es largo, no lo vamos a leer, pero se lo podemos dejar de tarea para la casa. Mateo 23, del 1 al 36. Y en el verso 3 dice, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Otro ejemplo que vemos de la enseñanza de Jesús es sobre la avaricia. En Lucas capítulo 12, versículo 15 dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La conducta pecaminosa del hombre no le es indiferente a Cristo. Por ello enseña a sus discípulos a transitar por el camino correcto, siendo Cristo mismo ese camino correcto. No solo quedó con las palabras referentes al pecado o con enseñar lo que el hombre debía hacer para no pecar, sino que también, fíjate bien, tomó los pecados de la humanidad y los llevó a la cruz, siendo Cristo el remedio para el pecado del hombre. Hemos hablado acerca de la consecuencia del pecado, de lo que significa el pecado, durante todo este mes de septiembre. Pero hoy día vamos a llegar a la solución. Hoy día vamos a llegar a la cura. Hoy día vamos a llegar a lo que nos liberta del pecado y de la maldad. La Biblia es una Biblia transformadora por el mensaje. El texto bíblico cambia a las personas. El Señor a través de la Biblia nos enseña y va transformando nuestra mente y corazón. Y si hay un texto que ha marcado mi vida como cristiano, es este que vamos a leer. Si hay un texto que ha marcado mi vida y ha transformado mi mente y mi corazón, es Primera de Juan 1:9. Y te invito a que lo puedas buscar, a que lo puedas anotar, a que tengas un lápiz, un papel, un cuaderno y entremos de lleno a la enseñanza de la palabra del Señor. Primera de Juan 1:9. Les recordamos a todos que leemos a través de la Biblia de las Américas. Así que, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo sé que usted este texto se lo sabe de memoria. Y si no logra enlazar 1 Juan 1:9, cuando lo leamos, usted va a decir, sí me lo sabía. Sí me lo sabía. Así que damos lectura en el nombre del Señor, ¿cierto? En 1 Juan 1:9, y la palabra del Señor dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Miren, interesante esta verdad bíblica que vamos a transitar, que vamos a recorrer en esta mañana para que el Señor sea hablando a su vida y el Señor también sea hablando a mi vida. Oramos y seguimos con la enseñanza esta mañana. Padre, tantas gracias te damos por todo tu amor y por toda tu misericordia. Rogamos, Padre Celestial, que esta mañana
Limpia nuestra vida de todo pecado, Señor. Nos puedas perdonar por todos los actos, los dichos o las cosas que hemos realizado y que han ofendido tu grande y poderoso nombre. Quisiéramos pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes a concentrarnos estos minutos, 30 minutos, 35, 40 minutos de la enseñanza, Señor, y poder extraer de ella lo que usted quiere hablar a nuestras vidas. Rogamos, Padre Celestial, que las preocupaciones de este mundo, los problemas que nos toca vivir a diario, no sean un impedimento para concentrarnos en el mensaje de tu palabra. Porque tu palabra es una palabra transformadora, que alimenta nuestras vidas espirituales, que nos provee el sustento para tener comunión plenamente contigo. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder entender lo que usted quiere para nosotros, y que esta mañana sea una mañana distinta, una mañana diferente, donde podamos dialogar con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, fíjese, hemos iniciado el culto, hemos saludado a las personas, a las visitas que están con nosotros por primera vez, hemos cantado al Señor, hemos orado y ahora vamos al mensaje de su palabra, con el fin de poder honrar y glorificar a Cristo, con el fin de que nosotros podamos aprender y transitar por este camino correcto y parecernos más al Señor, porque eso es bueno para nuestras vidas. Paso a paso, hoy veremos cómo el Señor actuó. Obró en la cruz para remedio del pecado universal. Es algo que podemos decir que es para nosotros, los que creemos, es algo evidente. Es sabido por nosotros que somos creyentes. No tengo ninguna duda que usted lo sabe, que Cristo murió por su pecado. Y por su sacrificio en la cruz, yo sé que Cristo murió por mi pecado. Pero ¿sabe? No es tan evidente para todos. No es tan claro para todos. Aún hay personas que todavía no alcanzan esa divina gracia del perdón de sus pecados porque aún no han entregado su vida a Cristo. Hay algunas personas que todavía no conocen esta verdad espiritual, esta verdad que tú y yo gozamos. Y ese es precisamente el contexto de esta carta. Si bien esta carta está escrita a creyentes, de igual manera el escritor pone el acento en aquellos que se decían, fíjate bien, se decían ser cristianos, pero en realidad no lo eran. Si leemos el capítulo 2 del versículo 19 de la misma carta, primera de Juan, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Hace la pregunta Juan. Hoy vamos a ver en tres pasos para un resultado satisfactorio para el hombre y su pecado, dado única y exclusivamente por el Señor. Paso número 1, confesar el pecado. Paso número 1, confesar el pecado. Si confesamos nuestros pecados, este texto que acabamos de leer se encuentra en el párrafo, en el segundo párrafo del capítulo 1, que va desde el versículo 5 al versículo 10. En el primer párrafo, es decir, del versículo 1 al 4 de Primera de Juan, capítulo 1, el escritor da a conocer la vida misma de Cristo, que hace referencia a él, ¿cierto?, como su discípulo, y dice a lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado. Juan fue testigo ocular de la obra de Cristo en la tierra. Pudo ver, pudo oír, pudo contemplar y palpar la bondad,
la misericordia del Señor. Juan se le llama el discípulo a quien Jesús amó. Se autonombra un testigo presencial. Se dice el anciano, siervo de Jesucristo. O sea, Juan mantuvo una comunión plena con Jesús. Cuando Juan habla de la comunión con el Señor, que es lo que manifiesta la carta que estamos leyendo, lo habla desde su experiencia al lado del Maestro. El versículo 4 de Juan dice: os escribo estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Qué interesante. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos sentir gozo completo a pesar de todas las situaciones y adversidades que tenemos que enfrentar día a día? Cuando esta comunión con el Señor se manifiesta ese gozo completo en la vida del creyente. El propósito de la comunión es para que el creyente conozca con mayor profundidad a Dios. Sabiendo que, como nuevamente lo dice Juan, en toda esta carta pude extraer ciertas palabras simplemente para darle contenido, peso a lo que significa Dios para Juan, es que Dios, capítulo 1, versículo 5, es luz. Dios es luz, dice Juan. Capítulo 3, versículo 7, dice que Dios es justo. Capítulo 3, versículo 20, dice que Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. A eso le llamamos este Dios omnisciente. Capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Capítulo 5, versículo 11 de la misma carta que estamos leyendo. Y esta vida está en su Hijo, es decir, Dios es vida. Eso es lo que extrae Juan. Eso es lo que manifiesta Juan de su comunión con Dios. Es luz, es justo, es omnisciente, es amor, es vida. Lo reconoce por su comunión con Dios. Entre otras cosas, por supuesto, o cualidades o atributos que Dios tiene. Juan establece a los creyentes que en la medida que se entra en esa comunión con Dios, se logra conocerle y mantener una relación que se extiende más allá, ya que también, ¿sabes qué? Te integra a ti, integra a otros creyentes, integra a la familia de la fe, aquellos que han depositado su fe en el Señor. Juan dice que Dios es luz, y así lo titula en el segundo párrafo la Biblia de las Américas. Y el apóstol dice en el versículo 5, Dios es luz y no hay tiniebla alguna. Este mismo Juan, que también habló de luz y tinieblas en el capítulo 3 del Evangelio, en el versículo 19, dice así: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Estamos hablando de comunión. Estamos hablando de confesar el pecado. Estamos hablando de la luz del Señor sobre la vida del creyente. Pero también Juan hace un contraste referente a la tiniebla. Y las tinieblas son acciones malas que van en contra de lo que Dios anhela de una persona. Juan comienza a establecer este juego de palabras, un contraste entre luz y tinieblas, donde por cierto la luz es el Señor y las tinieblas son todas aquellas cosas contrarias a Dios. Juan le habla al creyente: si decimos tener comunión con Él, es decir, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto lo dice porque los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, es decir, los gnósticos, decían que podías vivir como quieras y tener comunión con Dios. Juan está diciendo no. No podemos mezclar la luz y las tinieblas. Cuando decimos que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, lo que se manifiesta es que precisamente se dan a conocer los atributos perfectos de Dios.
como Dios santo, como Dios puro, como Dios donde no hay maldad alguna. Ahora, de esta comunión que el escritor habla es precisamente que existe una forma de romper esta comunión. Romper esta comunión con este Dios santo es andar en tinieblas, como dijo Juan en el Evangelio, con acciones malas, es decir, pecado. Habacuc 1:13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. No debemos olvidar que todo pecado es contra Dios. Y el pecado rompe la comunión con Dios. El pecado produce este distanciamiento. Pecar es dar rienda suelta a las pasiones y deseos carnales. Y esto es una rebeldía frente a Dios y a su palabra. Pero Juan en este versículo que tenemos como punto 1, da a conocer si hay un hecho de pecado consumado, si ya se erró al blanco, si ya se transgredió los límites, si el creyente ya tomó conciencia de su acto de pecado y rompió su comunión con Dios, tienes necesariamente que dar un paso. ¿Y sabes qué? Ese paso es confesar tu pecado. Esta epístola ofrece una fe genuina. La epístola tiene por el propósito de ofrecer seguridad al creyente. ¿Y por qué lo asegura? Porque hay afirmaciones que dan a conocer el actuar de Dios frente a la confesión de pecado. Los falsos maestros decían que no tenían pecado, por eso Juan les llama mentirosos. Un creyente verdadero, basado en su fe genuina, confiesa sus pecados. Al confesar el creyente su pecado, ¿qué es lo que hace? Resuelve su distanciamiento con Dios. Al confesar el pecado da como inicio el reconocer que erramos, que hicimos mal ante Dios. ¿Te recuerdas cuando hablamos de Salmo 51? Fíjate que en el versículo 3 al 4, David dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí vemos a David reconociendo su pecado. Cuando reconocemos el pecado y lo confesamos, lo que hacemos es que entendemos que hemos pecado contra Dios y dejamos actuar a Dios conforme al conocimiento de su palabra. Juan capítulo 2, versículo 1 de esta misma carta. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es la seguridad que transmite Juan al creyente, que el creyente no debe pecar, pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre. Aquí se marca una diferencia sustancial e importante entre el creyente verdadero, al cual Juan les habla, versus el falso creyente que mantenía una conducta mundana. Este falso creyente negaba su pecado, cubría su pecado, excusa su pecado y al pecado lo llama por otro nombre. En cambio, el verdadero creyente confiesa su pecado. Esta es la distinción drástica entre un creyente verdadero de aquel que no lo es. Confesar el pecado. Pero tenemos un segundo paso. Y lo leemos en este texto que estamos estudiando. Y es que Dios da a conocer sus atributos. Paso número 2. Dios da a conocer sus atributos. ¿Qué es lo que nos dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, paso número 1, Él es fiel y justo. Paso número 2. Cuando hablamos de los atributos, estamos dando a conocer la perfección misma de Dios, sabiendo
una forma que para nosotros podemos, una forma que nosotros podemos entender y conocer a Dios. El atributo de Dios son todas sus características de los diferentes aspectos de su esencia, de su naturaleza. Todos sus atributos son totalmente perfectos y de esta manera Dios se revela al hombre. Una forma que se reveló en Juan para escribir esta carta es que Dios es fiel y que Dios es justo. Dios es perfectamente fiel. La fidelidad de Dios se manifiesta al ser fiel Dios a su palabra. Dios es fiel a sus acciones. Dios es fiel con cada palabra que ha transmitido y con lo cual se ha revelado. Dios permanece fiel a lo que ha dicho. El perfecto atributo de su fidelidad le impide mentir, le impide arrepentirse, le impide olvidarse de lo que ha dicho o transmitir una verdad a medias. Fíjate lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios. Tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Salmo 33, versículo 4. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabes qué? Dios es perfectamente fiel a sus palabras. Y eso da a conocer Juan a los creyentes. ¿Por qué Juan da a conocer esta fidelidad de Dios? Producto de los falsos maestros que ponían en duda la enseñanza del Señor. Ponían en duda el mensaje del Evangelio. Hoy mismo el virus del pecado que afecta a todos los hombres, que los mantiene separados del Señor, producto también de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros que ponen en duda la verdad de la Biblia. A estos hombres les impide reconocer su pecado y acercarse a Dios. Pero no tan solo Juan manifiesta que Dios es fiel, sino que el mismo Dios se revela con otro atributo para sus hijos, siendo perfectamente justo. Dios juzga a su pueblo con rectitud y justicia. Siendo Dios completamente correcto y justo en todo su trato con la humanidad. Su justicia es acorde con su ley. Por lo tanto, su justicia está necesariamente relacionada con el pecado del hombre. La ley de Dios refleja la norma de Dios, establece los límites de su moral, y una vez traspasada esta ley, Dios juzga al hombre por violar su ley. No sé si te has dado cuenta que en el transcurso de todo este mes hemos dado a conocer el pecado por un lado, y durante toda esta serie, a raíz de ese pecado, en los mismos textos sale a relucir o se manifiesta la justicia de Dios. Lo dijimos cuando hablamos del pecado de David en el Salmo 51. El versículo 4 dice, de manera, David hablando, que eres justo cuando hablas. Y la semana pasada, los que se recuerdan, dimos a conocer que los miembros de nuestro cuerpo debían ser instrumentos, fíjate bien, de justicia para Dios. Basado en el estudio que hacíamos de Romanos capítulo 6, versículo 13. ¿Qué vemos nosotros en su palabra cuando hablamos de justicia? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando cuando habla de esta justicia de Dios? Bueno, el Salmo 33:5 dice que Él ama la justicia y el derecho. El Salmo 19:9 dice, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos.
Tuya es la justicia, oh Señor, habla Daniel en el capítulo 9, en el versículo 7. La gloria del Evangelio, hermano, es que provee perdón completo para todo pecador que da a conocer su pecado. Remueve toda la culpa, toda contaminación, toda vergüenza, todo castigo y provee la justicia de Dios en la vida del hombre. No permitas que el pecado corrompa tu vida. Más bien busca la justicia de Dios para que tu gozo sea completo. En este transitar de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, hemos hablado de 2 pasos, pero hay un tercero, y que es este paso, tercer paso, que Dios provee su perdón y limpieza. Cada vez que leo este texto no puedo dejar de pensar en mis primeros años de cristiano, tratando de buscar remedio para la condición en que yo me encontraba, tratando de buscar libros de autoayuda, tratando de limpiar mi conciencia, mi mente, mi corazón. Llego a este texto y llego a este versículo y llego a estas palabras y llego a estos pasos. Cómo Dios provee de su perdón y cómo Dios provee de su limpieza, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hemos ido desglosando este versículo en 3 pasos o 3 partes. Primero veíamos la necesidad, el requerimiento de que el creyente verdadero haga bien en confesar su pecado. Al confesar su pecado, admite su transgresión y en humildad se acerca a Dios para confesar su iniquidad. El segundo paso es ver cómo Dios da a conocer sus atributos en beneficio del hombre pecador, de aquel hombre creyente que, arrepentido de su actuar, busca esa reconciliación con su Señor. Y en su completo y perfecto amor, y en su fidelidad a su palabra, y en su santidad y en su justo juicio, Dios actúa en beneficio del hombre. Y de esta manera llegamos al tercer punto. Para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Quién sino solo Dios puede hacer esto en la vida de un hombre arrepentido? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. En la segunda parte del versículo dice: y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan usa aquí la misma palabra en griego que usa también en Juan capítulo 14, versículo 16, para nombrar al Espíritu Santo. Aquí se presenta a Cristo como el intercesor de los creyentes ante el Padre, que es el Paracletos. Cristo es quien intercede al Padre por sus hijos. Es un abogado para el creyente, dando a conocer su obra completa en la vida del creyente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cristo pagó por todos nuestros pecados. El sacrificio de Cristo a favor de la humanidad otorgó su perdón absoluto y permanente y alcanza a todo aquel que cree. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y el versículo 14 dice: y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Este texto se refiere a la ley de Moisés con todos sus decretos, que de no ser cumplida traía condenación. Pero Dios,
a través de su Hijo Jesucristo, ha cancelado la deuda por medio de la muerte expiatoria de Cristo. El sacrificio fue terminado a la perfección. Dios está satisfecho con este sacrificio. Este sacrificio de Cristo fue eficaz y logró el objetivo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo satisfizo la ira de Dios. La muerte de Cristo en la cruz fue sustitutiva, es decir, Cristo tomó el lugar del pecador muriendo por él. Primera de Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Esta herida espiritual, esta separación de Dios. Cuando hablamos del perdón, hablamos del acto por el medio del cual Dios elimina los cargos que habían sobre el pecador. Es decir, lo deja libre de culpa por medio de las riquezas de su gracia, como está escrito en Efesios 1, versículo 7. No te debes olvidar que cuando el creyente peca, lo hace en contra de Dios, y esto acarrea consecuencias en su relación con el Señor. El pecado trae un distanciamiento. Salmo 32:1 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Todos estos textos que hemos leído nos dan un contenido considerable y veraz del perdón del Señor a sus hijos, aquellos que acuden a Él arrepentidos confesando su pecado, y nos muestra cómo es el actuar del Señor perdonando al pecador. La parte final del texto que hoy estamos desglosando nos dice, para limpiarnos de toda maldad. Podemos decir, qué final más maravilloso. Si veníamos con una conducta de pecado, de maldad, donde el hombre en su condición está sucio, es una persona indigna, la final del texto nos dice para limpiarnos de toda maldad. Veíamos hace 2 semanas atrás el ejemplo del rey David, de cómo solicitaba a Dios a través de un clamor, borra, lava, limpia mi pecado, pidiéndole a Dios ser brillante y puro. Muchas veces me ha tocado hablar con personas que producto del pecado se han sentido sucias, indignas y no han encontrado la forma de cambiar esta condición. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Y el mismo Juan, en el capítulo 1, versículo 7 de esta carta, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es así como el Señor mismo perdona, pero también limpia el pecado de la vida del hombre. El creyente verdadero que desea una comunión con el Señor, con su Señor, debe estar libre de pecado y de la maldad. Para ello está en este proceso de santificación. Hemos sido separados, hemos sido apartados para Dios, para tener comunión con Él. La santificación me lleva o encamina a la obediencia de su palabra, y su palabra provee los recursos espirituales necesarios para la vida del creyente. Sin el actuar del hombre, el actuar del hombre lo posicionaba en el mundo, porque de esta manera era indiferente al pecado, hoy el actuar del creyente lo posiciona en Cristo.
Su comportamiento así lo dice. Sus frutos así lo dicen. Y la obra de Cristo en la vida del creyente así lo dice. El Señor no tan solo te perdona, sino que también te limpia. Limpia al hombre de su pecado. Quita el peso de este. Te deja apto para la comunión con Dios. Para que tu resultado es que, como dice 1 Juan, versículo 4, tu gozo sea completo. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay una conducta pecaminosa en tu vida? Bueno, aquí hay un texto, aquí hay una verdad bíblica, aquí hay pasos que tú puedes hacer, que yo puedo hacer para librarnos del pecado. No es con tus fuerzas, es con la gracia del Señor en tu vida. En conclusión, queridos hermanos, querida iglesia, es hermoso pensar que Dios ha sido, sigue siendo y será tan perfectamente fiel y justo a su palabra, que aunque tú y yo hayamos pecado, pero tú y yo vayamos en un arrepentimiento genuino ante Dios, no tan solo Dios te perdona o me perdona, sino que también me limpia del pecado, permitiendo al creyente volver a ese gozo dado por el Señor. Os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El gozo es fruto de Dios. Es algo que Dios brinda en la vida del creyente. Y está dado para que tú lo puedas tomar y hacer algo evidente en tu vida ese gozo. Y por eso decimos que hemos llegado al final de esta serie. Pecado, una pandemia mundial. Y esta gran noticia que damos a conocer hoy día es que este virus tiene cura. Existe la persona indicada para sanarnos de este mal. Y esa persona es la persona de Jesucristo. Confiesa el pecado. Y Dios en su justicia y en su amor y en su fidelidad te perdonará y te limpia. No puedo dejar pasar, querida iglesia, esta oportunidad de preguntar. Esta oportunidad que permite el Señor que a través de este medio nosotros alcancemos muchos hogares que estando en el templo no podríamos llegar. A muchas personas que hoy día no las vemos a través de la pantalla, pero quizás están sentados a un costado del hermano o de la hermana. Quizás están escuchando la enseñanza de la palabra. No se congregan quizás con nosotros. A lo mejor ni siquiera son personas creyentes que han entregado su vida a Cristo. Pero hay personas que hoy día sabemos que escuchan nuestras enseñanzas. A esa persona hoy día queremos hablarle. Que esta enseñanza, que esta predicación, no es exclusiva para la Iglesia Bautista Vida Nueva, sino que alcanza a toda persona que quizás nunca le han hablado del pecado, que quizás nunca le han dicho que el pecado es muerte, porque lo dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Quizás nunca ha entendido que el pecado te distancia de Dios. A esa persona queremos hoy día hablarle e invitarla a que pueda entender que su pecado lo distancia del Señor y que puedas encontrar en Cristo la salvación para tu vida.
Quizás cuántas veces te has enfrentado y te has sentido sucio, indigno, y has tratado de buscar una solución para tu vida. No queremos dejar esta oportunidad de ayudarte a que te puedas reconciliar con el Señor. No queremos dejar pasar esta oportunidad de ayudarte a conducir tu vida a Cristo, siendo el Señor el único y verdadero Salvador para nuestras vidas. Que puedas entender que en el Señor hay vida eterna. Que ese peso del pecado que está asediando tu vida hoy día tiene una cura. Y es Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Te queremos invitar, amigo, amiga, que te has conectado hoy día con nosotros, que no te vemos visiblemente en pantalla, que quizás estás a un lado o al otro lado, pero que el Señor ha hablado a tu corazón. Te queremos invitar a que te puedas conectar con nosotros a través del chat, a través del correo electrónico de nuestra iglesia. Obviamente el pastor Jensen, el pastor David, el pastor Patricio, están prestos a poder ayudarlos, a poder ayudarte a entregar tu vida a Cristo. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Si así el mundo está tan con ojos abiertos, esperando una cura para el COVID, yo espero que nosotros también estemos tan deseosos de poder transmitir esta verdad, de llevar el Evangelio a otra criatura, de llevar el Evangelio a aquellos que están hoy día perdidos y que puedan encontrar en Cristo la salvación que no han encontrado en ninguna otra parte. Amigo, amiga, si deseas en tu corazón entregar tu vida a Cristo, escríbenos a través del chat y nosotros nos vamos a contactar contigo durante la semana para poder ayudarte a encaminar y que puedas entregar tu vida a Cristo. Iglesia, estamos terminando. Este es el final de esta serie y quisiera dejar 4 aplicaciones para que puedas darle vuelta en tu cabeza y que puedas trabajar en tu vida. Cada aplicación ha sido una enseñanza de cada semana. La primera aplicación que quiero dejarte en esta mañana: sé un creyente espiritual. ¿Qué quieres decir con eso, Jaime? No relativices el pecado en tu vida. El pecado ofende a Dios. El pecado te aparta de Dios. Y si eres un creyente espiritual, entenderás eso. Aplicación número 1, sé un creyente espiritual. No relativices el pecado. Aplicación número 2, y quizás esto a lo mejor pasó rapidito, esta enseñanza, pero sé un Natán para David. ¿Qué quiero decir con esto? Sé un hombre de Dios, una mujer de Dios, que con la palabra de Dios amonesta y corrige a tu hermano que está en pecado. Sé un Natán para tu hermano, que a través de la palabra del Señor lo corrijas, lo amonestes, con amor, pero con la verdad de Dios. Aplicación número 3. Sé un creyente de justicia con todos los miembros de tu cuerpo. Eso lo vimos la semana pasada. Sé un creyente de justicia con todos los miembros de tu cuerpo. Y aplicación número 4 de la enseñanza de hoy: sé un creyente que confiesa su pecado. Deseamos que el Señor te bendiga. Te damos gracias por esta mañana haberte conectado con nosotros.
Y queremos pedirte, a ti iglesia, si hay una condición de pecado en tu vida, no hemos sido mandatados a apuntarte con el dedo, ni hemos sido mandatados a juzgarte. Hemos sido mandatados a amonestarte y a corregirte, a ayudarte. Y también puedes tomar el WhatsApp, puedes tomar el teléfono y hablar con tus pastores, hablar con tus líderes y corregir tu pecado. No es por tus fuerzas, es por la gracia del Señor en tu vida. Es para que puedas estar libre de todo pecado y de toda maldad. Damos gracias al Señor por esto. Damos gracias al Señor por el mensaje de su palabra. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad linda de poder predicar el Evangelio, de poder llevar el mensaje de Jesucristo a toda criatura. En diferentes países, en diferentes naciones, en diferentes ciudades, en diferentes comunas, estamos alcanzando el mensaje de Cristo. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu infinito amor y tu infinita misericordia. Agradecemos tu palabra, Señor, esa palabra viva y transformadora, esa palabra que nos cambia en algún momento de nuestras vidas. Gracias, personalmente te doy por este texto, Señor, porque fue un texto transformador en mi vida espiritual, Señor. Es un texto donde veo tu amor y tu misericordia para conmigo, Señor, para con mi pecado y con mi maldad. Gracias, Señor, porque muchos años atrás este texto salió a mi encuentro y me dio una solución real, concreta y verdadera. Este texto, Señor, me permitió poder acercarme a ti, Señor, y sentirme completamente distinto y reconocerte como mi Señor y Salvador. Oramos, Padre Celestial, por si hay algún amigo, alguna amiga, alguna persona que hoy día nos está escuchando y no ha entregado su vida a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús oramos por esa persona, para que usted, a través de su Espíritu Santo, esté amonestando su vida, esté convenciéndolo, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, entendiendo y dándole a conocer que solamente en usted está la respuesta para su pecado. Dándole a entender, Señor, que si insiste con su pecado, eso trae una condenación eterna. Pero que hoy día usted es la solución, usted hoy día es la cura, y usted hoy día es la salvación para aquella persona, Señor. Para que pueda rendir su vida a Cristo. Y solamente basta con creer. Damos gracias, Señor, por esta enseñanza de este día, por esta serie de este mes. Y oramos, Señor, también por el próximo mes, por la próxima serie, para que también sea de edificación para nuestras vidas espirituales. Por Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Se dirigen por la senda de Cristo. Ha marcado nuestras vidas con su amor. Somos siervos comprados por su sangre. Iremos por el mundo como Él ordenó. Somos la luz que ilumina las tinieblas.
su palabra, bajo su protección. Somos la luz que ilumina las tinieblas. Anunciaremos su santo evangelio. Seremos fiel frente a la tormenta, porque somos su iglesia, la iglesia de Cristo. Somos la luz que ilumina las tinieblas. Anunciaremos su santo evangelio. Seremos fiel frente a la tormenta, porque somos su iglesia, la iglesia de